profesor Luis Gonzalo Inarra Ceballos, profesor de Filosofía Jurídica y Derechos Humanos de la Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Privada del Valle en Bolivia. Es miembro del Instituto de Estudios Internacionales de Bolivia, IDEI, y de la Asociación de Juristas Latinoamericanos, Latin Luris. Con ustedes, entonces, el profesor Juan Pablo Sterling Casas, quien será nuestro moderador. Bienvenidos todos. Gracias, Patricia. Un saludo para todas las personas que se conectan. Lamentablemente, por una cuestión que se sale de nuestras manos, en el Facebook simplemente se indicará el link para la reunión de Zoom, pero una vez finalice se subirá esta conversación a esta plataforma. Bien, para mí es un placer que el profesor Luis Gonzalo se encuentre con nosotros hoy. Tuve la fortuna de conocerlo gracias a una gentil invitación que el año pasado me hizo para acompañarlo en Cochabamba, una ciudad bellísima en Bolivia, para tratar temas de filosofía del derecho, teoría del derecho, que es una de las áreas que nos conecta. Y cuando lo invité a estar con nosotros en esta disertación, aceptó inmediatamente, de una forma muy generosa. Y debo decir que el profesor Inarra es una de las figuras importantes en la filosofía y la teoría del derecho en Latinoamérica, sobre todo en Bolivia, donde ha hecho unos esfuerzos enormes por la difusión del pensamiento filosófico. Los jóvenes lo siguen, él siempre ha estado muy pendiente de transmitir todo el conocimiento jurídico a través de la academia, y en ese orden de ideas, repito, el profesor Inarra se convierte en un gran difusor y en una gran figura del estudio de la filosofía del derecho en Latinoamérica. Riguroso y juicioso en sus estudios, como persona es sencillamente maravillosa. También he tenido la posibilidad de compartir con su familia, y bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante y lo voy a presentar en 2 minutos para darle paso a nuestro invitado. Es el tema del neoconstitucionalismo, que yo me atrevo a decir en los últimos años se ha vuelto un lugar común de la reflexión jurídica, sobre todo en los países latinoamericanos, a partir de este boom de constituciones. A partir de la segunda mitad del siglo XX empieza todo un movimiento que de alguna manera busca cuestionar al positivismo y de alguna manera se centra en la reivindicación del papel que tienen los principios y los valores en el derecho. Recordemos que una de las facetas más conocidas de este positivismo fue la kelseniana, que creó una barrera entre derecho y moral, pero posteriormente con obras como la de Hart y el Postscriptum al concepto de derecho y su tesis de la incorporación, pues surge un movimiento positivista jurídico incluyente que de alguna manera reconoce que las normas fundamentales, la norma fundamental o la regla de reconocimiento para su validez debe tener un criterio de justicia. Entonces son todos estos movimientos al interior de la filosofía del derecho contemporánea que traen de nuevo la idea de valores y de principios, los que llevan a hablar de neoconstitucionalismo, ¿no? Una forma de concebir la Constitución donde tendrá eficacia directa, donde hay, si se quiere, una mayor participación de los jueces, donde la importancia de la argumentación jurídica y de la hermenéutica, alejada de la lógica formal, cobra también vigencia. Y repito, esto se volvió pues un lugar común que en Colombia conducía a que todas las investigaciones y todos los trabajos eran neoconstitucionalismo. En ese orden de ideas, la charla del profesor Inarra es interesante porque es un cuestionamiento a eso. Es una forma de ver distinta a la que tradicionalmente se nos ha indicado, y por eso el valor de esta conversación. Sin más preámbulos, le agradezco de nuevo al profesor Inarra y lo dejo para que nos ilustre sobre su conferencia. Gracias. Muchas gracias, profesor Sterling Casas.
Ha sido también un honor tenerlo acá el año pasado en mi ciudad, Cochabamba, Bolivia, un diplomado que tenemos en la Universidad Privada del Valle. Y bueno, no me creo merecedor de todas las flores que usted me está lanzando, ¿no? Creo que uno hace en la vida lo que le gusta y lo que puede, ¿no? Sin embargo, nuestro propósito, no solamente mío, sino de muchas personas, muchos compañeros, amigos que tienen similares deseos o aspiraciones de que la filosofía del derecho despegue en un contexto tan difícil como el boliviano, es pues un anhelo que une a muchas personas. De hecho, Francisco, venga. comentarte a ti, mi estimado Juan Pablo. Perdón, profesor Luis, perdón, se ha ido su audio. Le pido, por favor. Me dice que el anfitrión me ha silenciado. Sí, profesor Luis, qué pena. Lo que pasa es que por silenciar a alguien más, lo silencia a usted. Qué pena. Continuemos. Por favor, les pido a todos los participantes apagar sus micrófonos y sus cámaras. Muchísimas gracias. Muy gentil, gracias. Entonces, le decía que no me creo merecedor de todas las flores que me está lanzando el profesor Sterling. Hay muchas personas aquí en Bolivia, principalmente gente que trabaja conmigo y que estamos continuamente en eventos, en tertulias, en reuniones, talleres, porque lo que nos gusta es la filosofía del derecho, pero principalmente analizar temas de la realidad judicial, jurídica de nuestro país y de nuestro contexto latinoamericano desde la filosofía del derecho, y creo que esto es algo que no podemos dejar de hacer, es algo completamente necesario. Entonces, les comentaba que también ya está terminando el trámite de nuestra Asociación Boliviana de Filosofía del Derecho, va a ser la primera asociación en el país con este denominativo, con esta temática, y que, bueno, está consagrando en sí a varios profesionales, muchos, la mayoría, me animaría a decir, jóvenes principalmente quienes están tomando la batuta, el interés en la filosofía del derecho, porque pienso yo que también el contexto que estamos viviendo en nuestros países anima a que los profesionales cada vez más vayan asumiendo una actitud crítica de lo que está ocurriendo jurídicamente y políticamente en el contexto latinoamericano y en el contexto de cada uno de los países nuestros, ¿no? No es para nadie desconocido que actualmente Bolivia, y desde hace unos años, viene sufriendo una crisis institucional, una crisis Perdón, profesor Luis, disculpe, nuevamente cometí el error. Les pido nuevamente a las personas, por favor, que desactivemos el audio. Muchas gracias, qué pena. Bueno, está bien. De todos modos, creo que se ha escuchado lo principal que tenía que decir como una especie de introducción. Y bueno, pues si me permiten ya ingresar a la materia, de hecho, el neoconstitucionalismo vendría a ser una especie, y hay que tratar de definir o conceptualizar en lo más posible, este movimiento de ideas, podría denominarse así, movimiento de ideas jurídico-políticas, ¿no? Y morales también podría decirse, que ha venido, digámoslo así, dominando el debate público en las últimas décadas. Quizás después de la Segunda Guerra Mundial, no de inmediato, pero posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y esto deviene porque se han presentado escenarios, contextos globales y también regionales de cada uno de los países, contextos de crisis, donde el pensamiento jurídico ha tenido que esforzarse mucho para tratar de responder a esas crisis. Sin embargo, como voy a tratar de presentar en una posición personal, creo que el pensamiento jurídico no va a resolver todas las crisis políticas que se vayan presentando en diversos contextos, ya sea internacional o nacional. Y la pretensión que tengo es adoptar una posición
que sea defensora de una institucionalidad jurídica. Entonces, voy a comenzar un tanto presentando cuáles son los grandes temas que las teorías llamadas neoconstitucionalistas, pero si prefieren usar una terminología que emplea Luigi Ferrajoli, es la de las teorías del constitucionalismo principialista, que vendrían a ser casi lo mismo o lo mismo. Sin embargo, podríamos reconocer que entre sus autores, por eso decimos teorías neoconstitucionalistas, hay en ciertos casos también grandes divergencias. Por lo tanto, no es una sola corriente que podríamos encasillar, ¿no?, y establecer que las ideas de todos los autores son muy similares. De hecho, entre algunos sí hay similitudes, pero también hay grandes diferencias, como les decía. Entonces, lo importante es presentar cuáles son algunas de las tesis centrales del neoconstitucionalismo. Algo ya el profesor Sterling Casas, al hacer la presentación, ya nos adelantó. Pero voy a tratar un poquito de desarrollar más. Esto, evidentemente, muchos de ustedes ya lo saben, ya lo conocen. No voy a ser tan incisivo en cada una de estas tesis, voy a presentarlas, pero en lo que sí voy a ser incisivo es en la pretensión de crítica que pretendo realizar para que un poco al terminar esta sesión nos vayamos pensando y, bueno, pienso yo que no voy a resolver el problema del neoconstitucionalismo. Este es un proceso académico, institucional, jurídico y político, lento quizás, de un poco de racionalización por parte de los actores judiciales y jurídicos en cada uno de los países y también políticos, porque voy a mostrar que de cierta manera también es la política quien ha alentado este razonamiento neoconstitucionalista. Entonces, pero es importante darse cuenta que aún estamos en un proceso donde inclusive el pensamiento, podría decirse ya, y me animaría a afirmarlo, que hoy por hoy el pensamiento dominante es el pensamiento de las corrientes del neoconstitucionalismo, por la propia fuerza justificativa que tienen, por la propia fuerza política y jurídica también que han tenido a través del razonamiento de sus grandes autores. Entonces, podríamos identificar ya alguna de las tesis. Voy a dividir en dos categorías principalmente. Una primera categoría del propio razonamiento jurídico o judicial, mejor dicho, y otra categoría relativa a la organización y estructuración del derecho como ya un fenómeno social, ¿no? Entonces, esta última categoría es más amplia que esta otra. Sin embargo, como vamos a poder ver, que pareciese que cuando uno analiza diversas obras, el debate comienza principalmente por el razonamiento judicial y luego va a llegar a abarcar casi inmediatamente a este otro contexto, esta otra categoría que es ya más general, ¿no? Entonces, en el debate judicial es evidente la crítica, y es aquí donde va surgiendo de manera contundente las alegaciones de Dworkin contra el pensamiento positivista hartiano, y también podríamos decirlo de cierta manera kelseniano, no al Kelsen propio de la propuesta del Tribunal Constitucional en su debate con Carl Schmitt, ¿no?, sobre el guardián de la Constitución o de la jurisdicción constitucional, sino al Kelsen que configura y piensa que el derecho está compuesto y está dominado principalmente por normas jurídicas estilo reglas, ¿no? Este pensamiento, que igual de gran forma es seguido por Hart, es refutado por Ronald Dworkin, como hemos visto. Y la gran refutación de Ronald Dworkin es también, podría decirse, uno de los grandes aportes de este autor, es avisorar que el derecho no solamente está compuesto por reglas, que tienen un sentido del todo o nada, dice Dworkin, es decir, un sentido de condiciones de aplicación y consecuencia jurídica, que serían los contenidos de las reglas, sino también que el derecho está compuesto por directrices y por principalmente principios, y que en muchos de los casos estos principios
pueden contener lo que llamamos derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces, la división que hace Dworkin de las reglas con principalmente los principios va a producir un, podría decirse, giro en el razonamiento judicial, ¿no? Pese a que ya ese giro ya se fue dando desde el siglo XIX inclusive, en las críticas que se tenían en las escuelas alemanas, no olvidemos las escuelas de la jurisprudencia, de la escuela del derecho libre, la jurisprudencia de conceptos en Alemania, contra, en este caso, la exégesis, ¿no? Contra este movimiento formalista de la exégesis. Entonces, ustedes ya saben lo que es la exégesis y que vendría a ser la subsunción de la premisa menor en la premisa mayor, que es la premisa normativa. Entonces, Dworkin va a decir, este razonamiento formalista ya no es posible en el derecho. Es más, obviamente, Dworkin no va a entrar de lleno con el debate como Sighart considera con los de la escuela realista. No olvidemos el capítulo 7 del concepto de derecho de la obra más conocida de Hart, donde nos habla de los casos fáciles y los casos difíciles, ¿no? De hecho, Dworkin, en su diferenciación que hace y utilizando varios casos muy conocidos en los Estados Unidos. Ya me dijeron cómo era y yo escuché. Ah, bueno. Entonces yo Sí, me voy. por favor, Bueno, apagar su... Buenos días. Por favor, apagar sus micrófonos. Bueno, les decía entonces, si no sé, creo que siguen hablando ahí la señorita María ya. Bueno, ya me activé mi audio, por suerte. Entonces... Muchas gracias, profesor. Sí, les decía, bueno, está bien, no hay ningún problema. La cosa es que esto al final se torna en un diálogo, ¿no? De hecho, yo pienso que ya muchos de ustedes ya conocen mucho de lo que estoy hablando. Nada más que yo pretendo hacer una especie de especificaciones para luego definir cuáles son los puntos críticos o a los puntos que me pretendo referir adoptando una posición crítica. Entonces, no olvidemos la idea del juez Hércules de Dworkin, que principalmente es una idea que va en contra de la lógica de la discrecionalidad hartiana, ¿no? Es decir, la discrecionalidad del juez, que al ver el juez que existe un vacío legal o existe un problema de indeterminación, pues no le queda de otra que al juez que emplear su discrecionalidad. No olvidemos ese muy conocido ejemplo de Hart sobre el caso del vehículo, si ingresa o no al parque, ¿no? Es un caso muy estudiado y que ha sido muy explorado y que es muy replicado en las aulas, ¿no? Para explicar este tema de los casos fáciles y los casos difíciles. Pero entonces uno de esos temas es ese, que podría decirse, el neoconstitucionalismo logra hasta cierto punto presentar un cambio en el razonamiento judicial. ¿Y cuál es el cambio? Que va cada vez más de lo que podría decir, y es un autor que considero que ha hasta la fecha desarrollado de las más grandes y consistentes críticas al neoconstitucionalismo, me refiero a Fernando Atria, es un cambio del juez autómata, diría Atria, juez autómata, que es el juez de la exégesis, el juez formalista, hacia un cambio de un juez activista, ¿no? Entonces, ahí se va produciendo un cambio, ¿no? Podría decirse un giro en el razonamiento judicial y que a ojos de Atria, por ejemplo, esto va a terminar revistiendo en una especie de erosión en la función judicial. No porque Atria esté de acuerdo con la exégesis, es más, él piensa que la exégesis era un mal necesario que tenía que plantearse en unos inicios de la Revolución Francesa y principalmente en el siglo XIX, para sujetar el juez a la ley. Pese a que, inclusive, si uno explora en el espíritu de las leyes de Montesquieu, cuando Montesquieu dice que el juez debe ser vocero de la ley, seguidamente, un guión abajo, el propio Montesquieu reconoce que hay un gran problema en
en esta lógica exegética o formalista. El gran problema es el de la llamada expresión impropia de la ley, ¿no? De hecho, Savigny reconoce, y creo que es muy importante el reconocimiento que hace Savigny posteriormente en Alemania de estos dos problemas, ¿no? Tomando la idea de Montesquieu, además de la expresión impropia de la ley, va a reconocer el problema de la indeterminación del derecho, ¿no? Es decir, de problemas relativos básicamente a la expresión incompleta de la ley. Son dos tipos de problemas que ya se había advertido a los inicios de la codificación, principalmente en este caso por parte de Savigny. Y de hecho, uno reconoce que cuando observa los relatos de Savigny, o de Savigny en este caso, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero se observa que había una idea de legitimidad del juez sujetada a la ley. Y para mantener eso, pese a que el derecho es, por una parte, indeterminado, que ya reconocía Savigny, y por otra parte que había problemas de expresión impropia en el derecho, este último tipo de problema de expresión impropia no es cuando existe ambigüedad o vaguedad en el derecho, sino este problema de expresión impropia se da cuando el derecho está claro, pero los hechos no se ajustan a ese derecho, es decir, a la norma jurídica. Y por lo tanto, pareciese, dice el propio Savigny, que podría ajustarse, pero este caso es un caso tan especial o que tiene elementos tan particulares que lo hacen especial, y que esos elementos tan especiales que el juez, perdón, que el legislador no pudo o no hubiese podido, y es imposible avisorar por parte del legislador, hace que la ley sea impropia para el caso. Y esto ya lo reconoce Savigny. Solamente que al parecer, en la teoría jurídica, como lo reconoce Fernando Atria en su obra La forma del derecho, pareciera que en la teoría jurídica estas ideas de Savigny han sido completamente olvidadas, porque al fin y al cabo podrían utilizarse a favor de una aplicación formalista del derecho. Por lo tanto, podríamos decir que no necesariamente una aplicación formalista del derecho supone una aplicación exegética del derecho, porque la aplicación exegética supone que así los hechos no se ajusten del todo a la norma, pues el juez está en la obligación de subsumirlo, ¿no? Y eso ya es un formalismo a ultranza, radical. Sin embargo, el derecho no puede olvidarse de su dimensión formal. Es un elemento, podría decirse, característico, fundamental del derecho, y por lo tanto no hay que quizás confundir lo formal con el formalismo, ¿no? El formalismo ya podría ser una tendencia, así como es el constitucionalismo, una tendencia política del juez a solamente aplicar la mera formalidad y a no considerar, por ejemplo, las estructuras y funciones, diría Atria, que la ley le encomienda al juez para que éste se sujete a la ley. Entonces, pero Atria reconoce, sujetándose y basándose en Savigny y en el propio Montesquieu, pero principalmente Savigny, que el problema de la expresión impropia ha sido un problema obviado por los exégetas, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podía en ese entonces, cuando la codificación en el mundo, principalmente en Francia y en Europa, estaba despegando, ¿no? No olvidemos el Código Civil Napoleónico de 1804, en el siglo XIX, inicios del siglo XIX. Entonces, toda esta lógica era tratar de confeccionar un derecho moderno que sea diferente al derecho premoderno, ¿no? En el derecho premoderno, y es ahí donde es importante, por ejemplo, usar las críticas del propio Jeremy Bentham, ¿no? De Jeremy Bentham, que no estaba de acuerdo con el common law y el principio del stare decisis que se aplicaba en Inglaterra, porque lo veía al mismo tiempo demasiado formalista, ¿no? El stare decisis, que es el de
someterse a los precedentes anteriores en los casos similares. Y no importa si este caso tiene particulares específicas que lo pueden hacer un tanto diferente a los casos anteriores, no importa. El juez tiene que ser muy formalista y sujetarse al stare decisis. Esa es otra posición muy formalista, pero una lógica del derecho premoderno, como nos diría en este caso Bentham, que acabo de aludir. Y Bentham, que era un codificador, él más bien planteaba la idea de la sujeción del juez a la ley, que esta es la idea del derecho moderno, de la modernidad del derecho. ¿Y por qué es una idea del derecho moderno? ¿Por qué? Porque hace racionales, dice Bentham, las decisiones del juez. ¿Y por qué las hace racionales? ¿Por qué? Porque en un contexto del common law, el juez goza también de cierta, podría decirse, discrecionalidad, que para Bentham es arbitrariedad. Y lo que supone eso es que esa arbitrariedad, basándose supuestamente en principios o en una costumbre anglosajona, y por lo tanto esa costumbre sería sabia, llena de principios, de valores, y que conforman, podría decirse, los principios y elementos característicos de la sociedad y la nación inglesa, ¿no? El juez los conoce y por lo tanto los va a aplicar en un caso sin aplicar la ley, ¿no? Entonces, esa idea es, para Bentham, es la idea del derecho premoderno. Y él dice, el juez, al final de cuentas no sabemos si el juez está inventando su decisión o si el juez está decidiendo verdaderamente conforme a los usos y costumbres, a las costumbres del pueblo inglés, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, no hay esa seguridad y por lo tanto, pensar en una seguridad jurídica, en este caso, es también pensar en una racionalidad, hacer que las sentencias del juez sean racionales y a través de ¿qué? A través de la ley, de la sujeción del juez a la ley. Todas estas ideas se van permeando, como lo sabemos, principalmente en el siglo XIX, y entonces, aunque sabemos que en Inglaterra no lo escucharon mucho a Bentham, tuvo que irse a Holanda, y luego también, de hecho, él tuvo unas comunicaciones con el libertador Bolívar, ¿no? Para él proponerse como codificador, ¿no? De las nuevas naciones latinoamericanas. Bueno, al final no sé ya exactamente, quizás alguno de ustedes conoce esos datos, y nos puede ilustrar luego qué le respondió Bolívar, ¿no? Bueno, habría que ver eso, pero la idea era esta, ¿no? De la que la codificación simbolizaba la racionalidad del derecho a través de la positividad del derecho. Entonces, al final, como los revolucionarios franceses o como las ideas de la Revolución Francesa aún impregnaban el ambiente político en el siglo XIX, hasta muy entrado del siglo XIX, la idea era sujetar al juez a la ley. Y para sujetarlo había que ser exégeta. Pero el exégesis, como hemos dicho, no reconoce un problema que ya Savigny había identificado, que es el problema de la expresión impropia. Y también es el problema de la indeterminación del derecho, que Savigny lo llama expresión incompleta del derecho, ¿no? Son dos problemas que ya estaban identificados en el siglo XIX y que muchos de nosotros creemos habitualmente que estos problemas los identificó recién Hart, porque hubo lo del giro lingüístico en la filosofía y entonces se utilizó mucho del giro lingüístico en la filosofía. Bueno, entonces, estos problemas ya estaban ahí. Pero, como bien podría decir Fernando Atria, una obra que recomiendo mucho que puedan leerla, que es La Fuga del Derecho, ya hubo un quiebre, por decirse, en la idea de la adjudicación, ¿no? En la idea de la adjudicación jurídica o judicial con la exégesis. Es decir, cuando la exégesis no reconoce que el derecho es incompleto, que el derecho no lo resuelve todo, porque lo que se trataba políticamente ahí, políticamente, no conceptualmente, políticamente ahí, era no reconocer más bien que el derecho lo resuelve todo. O sea, no lo puede resolver todo. Eso no era posible reconocerlo políticamente, porque suponía que el sistema judicial o institucional se iba a volver poroso, se iba a debilitar, y entonces había la necesidad de agarrar ciertos elementos del derecho premoderno, ¿no? Donde el juez goza de mucha discrecionalidad y que el juez dice que aplica
los principios, valores y costumbres de su sociedad, ¿no? Cuando no se sabe, como recordemos lo que decía Bentham, si en realidad está haciendo eso o no, ¿no? Entonces, eso no es racional, decía Bentham, ¿no? Pero ya hasta el siglo XX, precisamente por una serie de muchos hechos políticos, institucionales y también jurídicos principalmente, y que van a tener su correlato en el mundo de las ideas y del debate académico, después de la Segunda Guerra Mundial, surgiendo ya, por su parte, esta otra dimensión, que es la dimensión ya pensar de un cambio estructural en el derecho, porque el derecho no había logrado refrenar las ambiciones del poder y las ambiciones de la política y de los poderosos que llevaron al mundo al holocausto, ¿no? Son muy conocidas las frases de Fraioli, del nunca más, de que los derechos humanos deben dominar o impregnar no solamente el ambiente jurídico o del discurso jurídico, sino principalmente el discurso político, y que a nivel internacional vamos a tener instituciones internacionales que van a desarrollar, en este caso, los derechos humanos y los van a incluir en tratados internacionales, y por su parte a nivel interno vamos a tener varias constituciones. De hecho, en la última oleada de constituciones latinoamericanas van a ir comenzando desde Brasil, ¿no? Pasando por Colombia, la constitución de ustedes del 91, y posteriormente las constituciones ya que algunos autores denominan del nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que ocurre es que, como bien nos decía al principio el profesor Sterling Casas, y se adelantaba muy bien, permítame un segundo, es que estas tendencias del neoconstitucionalismo que se va a ir configurando, no solamente con Dworkin, sino se van a ir sumando varios otros autores más, ¿no? Está de más mencionar al propio Manuel Atienza en Iberoamérica, que tiene un, digamos, rol y un impacto preponderante, podría decirse. Es quizás uno de los juristas o el jurista iberoamericano más conocido por todos, quizás, ¿no? En Italia el propio Luigi Fraioli, o Zagrebelsky, o ya en Alemania tenemos a Robert Alexy, ¿no? Y en la filosofía, inclusive, de cierta manera podría decirse que una lógica neoconstitucionalista ha sido alentada, pero no del todo, porque además ha sido criticada por él mismo también, por Jürgen Habermas en Facticidad y Validez, en su obra más reconocida para el mundo del derecho, ¿no? Obra que también debe ser de ineludible estudio por parte de los juristas. Entonces, hay toda esta oleada de pensamiento neoconstitucionalista también en países como los Estados Unidos, donde, por ejemplo, inclusive hay una lógica pragmatista del derecho. Esto podría decirse que son de la corriente del análisis económico del derecho, con autores como Richard Posner, que más bien lo que ellos dicen que el juez a la hora de tomar decisiones tiene que ver no solamente, no la norma y ni siquiera los antecedentes del caso, lo que tiene que ver principalmente son las consecuencias de su decisión, el impacto que va a tener su decisión en la sociedad, en la economía, en la política, en diversos ámbitos, ¿no? Todo este fenómeno del neoconstitucionalismo principalmente va a tener tres pilares, ¿no? Y los tres pilares siempre van a estar pensados en contra del mundo de la política, ¿no? Tratando de pensar cómo se refrena la política y cómo se la paraliza, se la contiene. Y por lo tanto, el neoconstitucionalismo va a adoptar una tesis también, porque así sus bases o fundamentos filosóficos lo sostienen, una tesis un tanto contraria a una idea de la democracia, ¿no? A una de las ideas de la democracia, ¿no? Porque la idea de la democracia, porque puede recibir varias conceptuaciones o conceptualizaciones, y en un momento más me voy a referir a qué idea de la democracia básicamente se está refiriendo o está yendo en contra de esa idea de la democracia. Entonces, el neoconstitucionalismo va a considerar tres hipótesis, ¿no? La idea de la supremacía constitucional, la idea de los derechos como límites al poder, límites a la democracia, ¿no? Y la idea del terror. Bueno, en un rato más me voy a referir a qué se refiere esta idea del terror, ¿no? Pero
vamos a ver que de gran manera, e inclusive el autor chileno que les mencioné, Fernando Atria, hace una gran crítica y que me parece digna de consideración a estos tres pilares del neoconstitucionalismo. El de la supremacía constitucional principalmente, ¿no? Que ya deviene principalmente de dos antecedentes históricos y del mundo de las ideas también, que en este caso judicial es el del caso Marbury versus Madison, muy conocidos por todos, ¿no? Un caso emblemático, podría decirse, del Judicial Review en Estados Unidos. Y posteriormente en el siglo XX encontramos el debate al que hicimos referencia hace unos minutos, el de Carl Schmitt versus Kelsen, ¿no? Sin embargo, ya analizando la posición de este autor del primero, Carl Schmitt, observamos que Carl Schmitt no estaba de acuerdo en que el Tribunal Constitucional vaya a realizar esta función de supervigilancia de la ley para proteger la Constitución, ¿no? De hecho, el mismo Carl Schmitt no estaba de acuerdo con denominar al Tribunal Constitucional como tribunal, porque las funciones que él ejerce, que este tribunal ejerce, no son propias de un tribunal. Y en un rato más me voy a referir por qué no son funciones propias de un tribunal, ¿no? O no deberían ser funciones propias de un tribunal, lo cual deviene en que el nombre de tribunal solamente sea semántico. No tengo un fundamento teórico, principalmente sostenible y conceptual por detrás. Entonces, con esto me voy a referir a lo siguiente, ¿ya? El Tribunal Constitucional, en la idea de la supremacía constitucional, es creado ¿para qué? Para que se consolide la idea de que la Constitución no es simplemente un papel programático o semántico, sino que la Constitución cobre un valor normativo, ¿no? Y por lo tanto, para eso es necesario, para que la Constitución sea considerada norma, ¿no? Como en esa diferenciación que hace Karl Loewenstein sobre las constituciones programáticas, semánticas, normativas, ¿no? Esto nos podemos agarrar para hacer un análisis. La Constitución, la pregunta es, ¿verdaderamente necesita de un tribunal para que su contenido sea entendido en sentido normativo? Es decir, en otras palabras, que la Constitución sea norma. Si vamos a sostener que sí, que es necesaria la existencia del Tribunal Constitucional, bueno, aceptamos dos cosas. Tendríamos que aceptar dos cosas. Que en el pasado, cuando nuestros países no tenían Tribunal Constitucional, la Constitución no era norma. Esa sería una de las cosas que tendríamos que aceptar. Y la otra, que me parece más profunda, es que precisamente esa idea, esa lógica llevada, por ejemplo, al Código Civil o a las leyes, tendríamos que aceptar que, por ejemplo, el Código Civil, cuando establece que el contrato es un acuerdo entre partes, ¿ya? Tendríamos que aceptar que al no haber un tribunal que defienda el Código Civil, por lo tanto, el Código Civil no es una norma, ¿no? Entonces, es decir, un tribunal específico solo para, digamos, un tribunal civil, no un tribunal constitucional. Pero observamos que esto no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Porque no se está considerando aquí, los neoconstitucionalistas no están considerando un elemento que me parece muy importante y que Fernando Atria, por ejemplo, sí también lo considera. Principalmente él es el que ha dado esta idea. La idea es la siguiente, de que la Constitución política es una norma y que no necesita de un tribunal estricto, es decir, estricto sensu, que haga que sea considerada como norma. ¿Por qué? Porque él pone un ejemplo, ahí lo vamos a poner el ejemplo, ¿no? Porque el neoconstitucionalismo no comprende que, por ejemplo, si hablamos del contrato, del contrato civil, en este caso, el contrato civil es un acuerdo entre partes. Y que la idea de justicia incluida en el contrato civil, el derecho civil, el Código Civil, se las deja a las partes. Lo único que hace
es el derecho civil, el Código Civil, aportar la forma, es decir, a la forma en cómo el contrato llega a consolidarse, cómo debe celebrarse, cómo debe firmarse, el contrato, por qué es válido, ¿no? Y el contenido del contrato, ¿no? Es decir, la idea sustancial de justicia material del contrato, las dan las partes. Y el derecho le delega eso a las partes. Entonces, el jurista que no logre entender eso y que diga, adoptando una posición neoconstitucionalista y diga, ah, no, pues es que ¿saben qué? Aquí las partes han acordado sustancialmente algo injusto, algo contrario a los derechos humanos. Y entonces, el juez, usted, oiga, señor juez, usted no puede permitir pues tal injusticia, ¿no? Entonces usted tiene que revisar ese contrato y el contrato debe declararlo nulo, inclusive, ¿por qué? Porque contradice los principios de justicia que están en la Constitución. ¿Mm? Ah, no, pues, pero es que ahora, a nombre de los principios de justicia que están en la Constitución, ahora el juez tendría que revisar el contenido material del contrato y modificarlo, inclusive, o ordenar a las partes que lo modifiquen cuando las partes entienden que también funciona uno de los principios también basados en la libertad personal, en la autonomía, que son otros principios básicos del Estado de Derecho, han acordado lo que han acordado, porque en su contexto, en su situación, ellos son los dueños de sus intereses, ellos son los dueños de lo que saben que necesitan. Imagínense que eran dos hermanos los que contrataron o pactaron, y un hermano es el rico, el millonario, ¿no? Y el otro hermano es el pobre, por decirles algo, ¿no? Por una situación, digamos, crítica, por poner un ejemplo medio dramático, ¿no? Entonces el otro es el pobre. Y entonces, en el contrato, el hermano tiene un auto de $100,000, por decirse. Y le dice al hermano, bueno, hermano, yo quiero que tengas el auto porque tú lo puedes volver a vender o revender y te lo voy a dejar en $15,000. Es lo que tú puedes pagar. Muy bien, imaginemos esto llegue a los ojos del juez y el juez diga, ah, no, pero esto no es equitativo. Un contrato donde se esté vendiendo un auto de $100,000, lo esté vendiendo en $15,000. Seguramente aquí hubo una presión, aquí hubo un chantaje, hubo, qué sé yo, ¿no? Un vicio del consentimiento en general, que es lo que se establece. Y además, al final, siempre el juez va a tener que utilizar un elemento formal del derecho para establecer, en este caso, quizás la nulidad del contrato. Pero aquí las partes fueron los que pactaron, ¿no? Entonces el problema está, quizás, no en tanto identificar el poder del juez, ¿no? Sino más bien de remitir, y así esto lo llevamos al marco constitucional, a la lógica de la democracia, ¿no? Y es aquí donde ya, esta es una idea personal mía, donde considero que desde cierta manera el neoconstitucionalismo viene jugando en contra de sí mismo, de la lógica constitucional. ¿Por qué? De cierta manera, Jeremy Waldron es uno de los autores que agarra esta idea de la legitimidad democrática, pero no me voy a basar en Jeremy Waldron. Quizás ustedes piensen que me estoy basando en Jeremy Waldron, que es el autor que dice que es mejor nomás que los jueces decidan el contenido de las leyes porque ellos son los que expresan una legitimidad democrática más inmediata que los jueces, ¿no? Los jueces ejercen una legitimidad democrática indirecta, ¿no? Porque no son elegidos de manera directa, salvo en mi país, Bolivia, donde los jueces son elegidos democráticamente, algo que, con lo que yo no estoy para nada a favor, ¿no? Estoy muy en contra de esa idea. Bueno, no es momento ahora para referirme a eso, pero vamos definiendo lo que estoy diciendo, lo que estoy afirmando. ¿Por qué en esta lógica, entonces, el constitucionalismo juega en contra de sí mismo, ¿no? Y es el neoconstitucionalismo que jugaría en contra del constitucionalismo. Porque el constitucionalismo es producto de la democracia. No podríamos afirmar que una constitución es legítima si no es producto de un proceso o un procedimiento democrático, ¿no es cierto? Y se sobreentiende que en el procedimiento democrático es, en este caso, el pueblo quien se organiza, ¿no? Y es el pueblo quien se autodicta su propia constitución. Y este mismo proceso democrático se vuelve a reiterar continuamente cuando la constitución ya está promulgada, ya está vigente, y son los legisladores
quienes, a través del proceso democrático representativo, son electos y quienes también que democráticamente o en representación democrática deciden el contenido de las leyes. Y entonces, lo que pasa aquí es que estamos ya en la justicia constitucional jugándonos en contra, podríamos decir, jugándonos en contra, porque a título de que el juez constitucional puede revisar lo que diga el legislador, ¿no? El juez constitucional está perdiendo un ejercicio que es el ejercicio o la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque el juez, la idea de tribunal, y esto es lo que me refería hace un momento, ¿no? La idea de tribunal es la de el aplicador de las normas. ¿A qué? A casos en concreto. Pero cuando estamos en el judicial review, ¿no? El discurso que utiliza el juez no es el de un tribunal, es decir, el juez constitucional o el tribunal constitucional no usa, ustedes le llaman corte constitucional, aquí le llamamos tribunal constitucional plurinacional, pero es lo mismo en este caso, ¿no? La idea de tribunal o de corte ya pierde su esencia cuando el tribunal deja de resolver casos, es decir, deja de aplicar y solamente se limita a un discurso de justificación. Aquí es importante lo que Dworkin, inclusive usando una idea de, podría decirse uno de los padres del neoconstitucionalismo, entre discursos de justificación y discursos de aplicación. El Tribunal Constitucional, cuando ejerce el judicial review o el control de constitucionalidad de las leyes, que vendría a ser lo mismo, utiliza un discurso de justificación, porque solamente está empleando un discurso normativo, no está resolviendo un caso en específico. Ahora, si es un amparo constitucional, sí podría decirse que está resolviendo ya un caso específico, pero en el caso solamente del control de constitucionalidad, no podríamos hablar de tribunal, porque el tribunal lo que hace es juzgar. ¿Juzgar qué hechos? Juzgar elementos del mundo fáctico que se han dado y que han cometido ciertas personas a través de su conducta y si esa conducta se ajusta o no a la norma, ¿no? Esa es la función de un tribunal, juzgar. Pero aquí no está ejerciendo el tribunal esa función, sino simplemente está ejerciendo, como diría Dworkin, un discurso de justificación. Por lo tanto, pretender que el Tribunal Constitucional es tribunal no es cierto. Es simplemente una mera denominación semántica. Y por otra parte, ya acabando este primer punto, pretender que es una es decir, que la supremacía constitucional solamente va a depender de la existencia de un tribunal constitucional, como ya les dije, nos hace entrar en aporías, en esas dos aporías, que vendría a ser las que he mencionado. Recordemos, primero, de que reconocer eso supondría de que la Constitución en el pasado nunca fue norma y por lo tanto no otorgó validez a ninguna de las normas siguientes, ni siquiera a las leyes, y las leyes requieren de la Constitución porque de ella viene su validez. Por lo tanto, ahí hay una contrariedad, ¿no? Y la segunda sería de que inclusive el resto de las normas, el Código Civil requeriría de un tribunal civil para que sea aplicable y por lo tanto solamente así el Código Civil sería aplicable. Por lo tanto, las personas no tendríamos que usar los contratos, no podríamos dar testamentos, nada. Tendríamos que esperar que haya un tribunal para que eso se pueda dar, ¿no? Y al fin y al cabo, suponer que, por otra parte, la otra idea de que los derechos son límites al poder y que por lo tanto los derechos son los, en este caso, topes para que la función legislativa no vaya en contra de ellos y por lo tanto la democracia se refrene, supone que un contrato, en este caso, analogizando, en este caso, un contrato en el cual las partes deciden libremente el contenido del contrato porque ellas son las interesadas, el contrato devendría en inválido. ¿Por qué? Porque está en contra de derechos que el juez neoconstitucionalista
considera que el contrato sustancialmente o materialmente es injusto, yendo inclusive en contra de lo que las partes han definido previamente, porque ellas son las dueñas de sus circunstancias, ellas, las partes del contrato, saben lo que necesitan. Y entonces el neoconstitucionalismo, el juez neoconstitucionalista, va a considerar un contrato, como el ejemplo que les puse, del hermano mayor y el hermano menor, le vende su automóvil de $100,000 en $15,000, va a suponer que es un arreglo contrario a la Constitución porque es injusto, porque es inequitativo, ¿no? Cuando las partes son las que saben sus necesidades. Esto llevado a la idea de democracia y constitución, supondría que la democracia no sabe lo que hace. La democracia es una ignorante, el pueblo es un ignorante. Ahí se conecta con el último elemento del neoconstitucionalismo, que es el discurso del terror. El último elemento que nos dice, bueno, Hitler llegó al poder por medios democráticos y por lo tanto esto nos llevó al holocausto y por lo tanto la democracia es peligrosa. ¿Por qué? Porque las mayorías son ignorantes, las mayorías se hacen convencer fácilmente y entonces el pueblo es ignorante. Ojo, esta idea ya fue conceptualizada y tomada en cuenta por los autores del Federalista, ¿no? No olvidemos que Publio es el denominativo que utilizan James, Madison, Hamilton y Jay para hablar sobre esto, ¿no? Y ellos, que son los creadores de la democracia representativa, advierten que la democracia de las mayorías son peligrosas, ¿no? De ahí viene esa idea del federalista. Son peligrosas porque es mejor que los representantes, que en esa época eran blancos, dueños de haciendas, esclavistas, dueños de esclavos, las mujeres no votaban, las mujeres no tenían decisión, por lo tanto era mejor nomás que estos hombres blancos ilustrados sean los representantes y el pueblo, la masa ignorante, no tenga ninguna posibilidad de decisión sobre asuntos públicos. Entonces, esa idea de la democracia como representación es ya una idea confeccionada en el federalista y que podría decirse que es un elemento importante igual para esta reflexión que estamos realizando. Entonces, de ahí viene un miedo a la democracia de las masas, a la democracia, como diría Jacques Rancière, un gran filósofo contemporáneo y cientista político francés. Él, en una obra dice, es el odio a la democracia, ¿no? El odio de ciertos intereses, de intereses de la oligarquía, de que no quieren que las grandes masas lleguen a tomar decisiones públicas y lleguen a posiciones de representación. Y entonces, la idea esta es que se vincula a la idea del neoconstitucionalismo como la democracia como terror. La democracia es el terror porque la democracia es de los ignorantes, es de las masas, y por lo tanto es mejor nomás, como hay ya la posibilidad de que estos ignorantes lleguen a poderes como el legislativo, a ser representantes, es mejor ponerles freno, ¿no? Porque ellos son ignorantes y nos van a llevar a grandes conflictos y holocaustos. Bueno, eso también supone ser un poco miope, porque el contexto del nazismo, que es el gran argumento que utilizan autores como Luigi Ferrajoli y demás, supone que no es considerar todo el contexto que vivió la Alemania nazi. Eso supone aceptar esa tesis de que la democracia es el terror y que hay que ponerle frenos a través de los derechos y de la Constitución, es pensar de que en todos los casos el mismo contexto nazi o nacionalsocialista se va a replicar. Respondan ustedes, ¿nuestros países tienen ese potencial militar? ¿Tienen armas nucleares nuestros países? Bueno, quizás esto sí se aplique a los países que tienen armas nucleares, pero quizás también algunos de esos países tienen democracias institucionales más sólidas, ¿no? Pero entonces, en nuestros países la gente está en una lógica de vengarse de los países vecinos, como en ese entonces Alemania estaba muy imbuida de la idea de vengarse de los países que le habían impuesto grandes, podría decirse, sanciones económicas a Alemania, es decir, Francia, todos los otros países que vencieron en la Primera Guerra Mundial. No, no es cierto. Entonces, son contextos diferentes y por lo tanto, estos argumentos
se caen porque al final de cuentas se tornan en falaces. Bueno, yo hubiera querido extenderme mucho más, pero prefiero ya que esto se vaya dando con el diálogo, ¿no? Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante y pertinente tus reflexiones sobre el neoconstitucionalismo. Yo tengo 3 comentarios a tu charla, y desde luego, pues también las personas que a bien lo tengan pueden solicitar el turno a través del chat para poder expresar sus comentarios o inquietudes, ¿no? El primer comentario tiene que ver, y es una pregunta también hacia este famoso debate entre Hart y Dworkin. Personalmente pienso que es un debate que en muchos sentidos ha sido mal enfocado. Y en ese sentido yo me declaro un defensor de la obra hartiana. Para mí Hart es el gran teórico del derecho del siglo XX, para mí. ¿Por qué? Porque es que resulta que si uno lee juiciosamente el concepto de derecho, a mí me cuesta encontrar en qué parte Hart dice que las reglas son algo que se aplican a todo o a nada. Yo no lo he visto. Recuerda que cuando Hart escribe el concepto de derecho, él recibe muchísimas críticas y él nunca las responde. A la única que le responde es a la de Dworkin, porque es de tal tamaño que él tiene que hacer un nuevo capítulo a su concepto de derecho para responderle y decirle, mire, usted está equivocado. Pero si hay una parte donde se puede evidenciar este debate mal enfocado es en la introducción que Genaro Carrió hace al concepto de derecho. La famosa edición que para Sudamérica trae Veledo Perrot. Y el estudio introductorio de Genaro Carrió es interesantísimo porque dice esto, es decir, la crítica de Dworkin puede ser hacia el positivismo, pero no se la puede cargar a Hart, porque Dworkin está diciendo cosas de Hart que Hart nunca dijo. De hecho, Carrió lo dice en ese estudio, se está equivocando de objetivo en sus críticas Dworkin. Y porque, entre otras cosas, Hart nunca negó el peso de la moral en el derecho. Recordemos que cuando los dos grandes positivistas, por así decirlo, que son Hart y Kelsen, tratan de definir qué es el derecho, pero entonces recordemos que la estrategia de Kelsen, ¿cuál es? Para definir el derecho yo tengo que diferenciarlo de la moral. La estrategia de Hart es completamente distinta. Kelsen dice, diferenciémoslo de la moral. Hart dice, diferenciémoslo de la fuerza bruta. Por eso empieza con la crítica a Austin, ¿no? Que si la teoría de Austin es cierta, entonces la orden de un ladrón también sería derecho. Entonces fíjate que Hart busca definir el derecho a partir de la diferencia con la fuerza. Por eso el concepto de aceptación es tan importante y el concepto de aceptación ya implica moralidad. Ya implica apelación a una idea de justicia, de bien común, de lo que sea. Por eso es que Hart nunca tuvo problema con el reconocimiento de la moral en el derecho. El problema era la fuerza. Entonces, primero pienso que sí es importante poner un punto sobre este debate Hart-Dworkin, porque a mi juicio a veces es mal enfocado. Tú aciertas en el tema de la discrecionalidad. Y aciertas y estamos de acuerdo, porque digamos que Dworkin con esa idea del juez Hércules lo que busca es, entre otras cosas, proteger la soberanía. O sea, la discrecionalidad en Dworkin para mí es un ejercicio netamente de soberanía, es una cuestión política antes que jurídica. Un segundo punto que también quiero tocar y quiero escuchar tu opinión es, leí hace poco una obra de Jarvis Thompson sobre los iusmoralismos, este concepto que acuña García Amado, que es un crítico férreo del neoconstitucionalismo. Es más, los invito a todas y a todos a que si apenas tengan un momento
entren a internet y busquen la carátula de un libro que se llama Iusmoralismos, de Juan Antonio García Amado, de la primera, y yo creo que tú lo tienes, Luis, porque te lo vi en tu biblioteca, y nosotros, irónicamente, ¿cierto? Miren la portada de la obra, o sea, es Dworkin, Alexi y Nino, como con una mira de un arma, ¿no? La portada es muy sugerente. Para la edición de Marcial Pons lo cambiaron porque, bueno, seguramente le dijeron a García Amado que no podían salir con esa portada. Pero entonces fíjense que un crítico como García Amado hace la siguiente reflexión, te la transmito a ti, Luis, y a todos los que nos escuchan y a todas las que nos escuchan, la hace Jarvis Thompson, perdón, y es, a ver, pensemos en el derecho nazi, ¿cierto? Y el derecho nazi, un decreto del Führer que ordena el envío a campos de concentración y el exterminio de judíos. Hoy en día, para nadie es siquiera discutible que esto no constituya derecho, por más decreto que sea expedido con las formalidades del sistema democrático alemán. Pero entonces la pregunta que hace Jarvis Thompson y que da directamente a una de las tesis del moralismo y del neoconstitucionalismo es, entonces el derecho que existe es solo el que existe hoy. ¿Por qué? Porque la esclavitud hace muchos años de alguna manera tenía una permisión legal. Durante muchos años, sistemas jurídicos no permitían el voto de la mujer, no permitían que minorías accedieran al poder. Entonces, ¿eso no es derecho? En el derecho romano había normas que hoy en día para nosotros serían completamente impresentables. Entonces, la pregunta es, ¿no existiría derecho romano? Claro, porque el neoconstitucionalismo y el iusmoralismo parece llevarnos a esa conclusión. No, es que el único derecho que existe es el que la moral aprueba hoy, sin dar una definición objetiva de qué es moral, salvo los intentos de razón práctica, ¿no? Que trabajan autores como Alexi, Vigo, incluso el segundo Radbruch, ¿cierto? Entonces, claro, eso es una crítica directa al neoconstitucionalismo. Solo es derecho lo que dicen los jueces hoy porque la moral que vale es la de hoy, ¿no? Alguna vez escuchaba al profesor Rabinovich de la UBA diciendo, mire, el concepto de dignidad humana. Creemos que es absoluto cuando no es así. Hace muchos años la dignidad humana implicaba que a mí tenían que matarme en el campo de batalla con mi propia arma. Eso era dignidad. O sea, hoy en día eso es completamente impresentable, pero es que hace muchos años la dignidad era eso. Entonces la segunda crítica apunta hacia eso. ¿El derecho no ha existido entonces? ¿Cuál es la condición de existencia? O mejor aún, pongámoslo en términos filosóficos, ¿qué considera el neoconstitucionalismo como derecho vigente? Porque si vamos a estas consideraciones que debe adaptarse a una moral, bueno, dígame qué moral. Y si eso implica que entonces en el pasado no existieron sistemas jurídicos. Y respecto de Waldron, que tú lo citas, también esta crítica es muy interesante. ¿Por qué? Porque digamos que uno de los puntos que se ataca del neoconstitucionalismo es precisamente que puede llegarse a convertir o a adquirir una esencia totalmente antidemocrática, que es la última parte de tu charla. Es decir, esa supremacía hermenéutica del Tribunal Constitucional, la pregunta es, ¿a cuenta de qué? ¿A mí quién me garantiza que un proceso argumentativo de un tribunal sea mejor o peor, por ejemplo, que participación de grupos de ciudadanos? Es decir, el neoconstitucionalismo a lo que ha llevado es a que, por arte de magia, lo que el juez diga es la respuesta correcta y esto a la larga termina afectando el principio democrático de deferencia al legislador. Venga, ¿y por qué la interpretación del legislador no vale? ¿Cierto? Entonces, este es un panorama que denuncian autores como Waldron, en Sudamérica, el profesor Donald Bello, que llevan a decir, venga, es que el neoconstitucionalismo, como el profesor Inarra lo señala, termina siendo el principal enemigo del constitucionalismo, porque termina de alguna manera convirtiendo a los tribunales constitucionales en élites y a los constitucionalistas en élites, alejando a la Constitución de la comunidad, porque ahora resulta que solo hay ciertos intérpretes que conocen ciertos términos. ¿Y quiénes son? Los constitucionalistas y el Tribunal Constitucional. ¿Y es que acaso
otras organizaciones, los ciudadanos no pueden interpretar. Es decir, ¿por qué la interpretación de los jueces es la única que vale? La única argumento que puede esgrimirse o que se esgrime desde el constitucionalismo es la funcionalidad. Yo alguna vez intenté descifrarlo, pero digamos que abandoné la idea, y es precisamente la idea de que la argumentación y la hermenéutica dan herramientas para limitar la arbitrariedad, pero no es suficiente. No es suficiente porque de alguna manera quedan elementos en el aire y es, bueno, ¿qué pasa con el poder constituyente primario? La única conclusión a la que podemos llegar es que se ha perdido. Porque si queremos reformar la Constitución, todo tiene que pasar por el tribunal. El ejemplo más descabellado podría ser, supongamos que un día decidimos, porque desde el punto de vista político se dio un cambio, que las mujeres o que ciertos grupos minoritarios pierdan derechos. O decidimos cambiar la forma del Estado a un Estado monárquico. Claro, la posición del neoconstitucionalismo es no se puede. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la moralidad pública, contra la esencia de los derechos humanos. Sí, pero lo decidió el pueblo. Entonces, desde luego, el dilema, el punto a resolver es hasta cuándo puede decirse que la función judicial de alguna manera termina siendo antidemocrática, y eso es uno de los debates que está lejos de resolverse, pero que no se consideró durante mucho tiempo en el neoconstitucionalismo y ahora está cobrando, ahora está pasando factura, porque cada vez son más las voces como la de Waldron, como la de Donald Emerson Bello y como la de otros autores que dicen, venga, ojo porque los jueces se pueden equivocar, y si no le ponemos cuidado a lo que los jueces dicen, como tú bien lo apuntas, podemos terminar construyendo una estructura completamente distinta a la que pensamos. No sé sobre esos 3 puntos si tienes alguna apreciación y posteriormente le damos la palabra a nuestros participantes. Sí, mira, mi estimado Juan Pablo, creo que estamos de acuerdo de gran manera. De hecho, sobre el primer punto que anotabas, el otro día salió una noticia de que en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, un grupo de estudiantes habían logrado que se decida retirar la estatua de David Hume, este gran filósofo empirista escocés. ¿Por qué? Porque David Hume era un esclavista y que era un racista, ¿no? Y que habían demostrado que en algunos escritos de él... Discúlpame, te interrumpo, Luis. Ayer o antes de ayer, en mi ciudad, en Popayán, donde está la Universidad Autónoma, un grupo de indígenas derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad, conquistador español. Desde luego, no voy a entrar pues al debate de si estuvo bien hecho o no, pero fíjate que son posiciones que no cambian o hechos que no cambian, por así decirlo, se dan en muchos contextos. Sí, de hecho, no por derribar una estatua vamos a anular la historia, ¿no es cierto? Es que ese es el problema, no pensar que los seres humanos en su contexto vivieron conforme a valores, principios, normas, costumbres imperantes en ese contexto, en ese periodo histórico, ¿no? Y actuaron conforme a aquello, ¿no? A favor o en contra de aquello, ¿no? Lo cual es parte de nuestra historia y por lo tanto creo que hasta los aspectos negativos se deben cuidar, ¿no? Dentro de nuestra historia, porque para enseñar a las futuras generaciones de que esas cosas no tienen que volver a repetirse, pero no es a lo que necesariamente me refiero, sino que uso este ejemplo del derrumbe de la estatua de David Hume, y precisamente porque considero lo que tú has mencionado en ese punto, de que acaso el derecho de hace 100, 200 años no era derecho porque no está conforme o no era conforme a nuestros actuales valores y principios morales, ¿no? Entonces, es decir, me parece una crítica muy interesante la que anotas en contra del neoconstitucionalismo y esta pretensión de inclusive un absolutismo moral, ¿no? Porque ya asumir esa posición es de un absolutismo moral, ya ni siquiera solamente objetivismo moral,
quizás podríamos estar de acuerdo de que hay cierto, digamos, objetivismo moral, que podríamos decir de que en cualquier contexto el matar es algo malo, ¿no? Podríamos decir, pero como norma general, como norma abstracta, ¿no? O que en cualquier contexto el mentir está mal, ¿no? Es decir, pero como norma general, como norma abstracta. Entonces, utilizo esto, mi estimado Juan Pablo, para que veamos que también en la interpretación y la argumentación jurídica, desde el debate Dworkin, Hart y del neoconstitucionalismo, que agarra los principios, que inclusive los principios pueden derrotar las reglas, porque los principios gozarían de mayor valor o significancia que las reglas, y bueno, todas esas ideas neoconstitucionalistas, creo que lo consideran un debate importante y que creo que es necesario considerarlo. ¿Qué tan importante es la filosofía en general, inclusive para la filosofía del derecho? Me refiero al debate, tú recordarás, entre Kant y Benjamin Constant, ¿no? Cuando Kant dice, y se agarra ahí en el debate, la norma prohibido mentir, ¿no? Y para Kant, esta es un imperativo categórico, ¿no? El mentir, es decir, está prohibido y no importa el contexto, no importa las circunstancias, mentir siempre va a estar prohibido, ¿no? Es decir, esa es la posición que toma Kant como una especie de imperativo categórico, ¿no? Y por lo tanto, si tú estás en una situación, no tienes que mentir, no importa las consecuencias, tú siempre tienes que decir la verdad, eso es lo correcto, ¿no? Diría Kant. Pero Benjamin Constant le refuta a Kant y le dice, bueno, es que lo que pasa es que tú no estás viendo el caso específico. Y él pone el ejemplo de qué pasaría si tu amigo está siendo perseguido por un asesino y tu amigo se refugia en tu casa, tú le das protección y el asesino viene y te pregunta si tu amigo está en tu casa. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, obviamente, porque según Kant tendrías que decir la verdad, tendrías que decirle sí, está en mi casa. Ah, pero eso no es ver las consecuencias de lo que vas a decir, porque la consecuencia inmediata es muy probable que el asesino termine matando a tu amigo o que tu amigo lo mate al asesino, lo cual supone una cuestión trágica al final, ¿no? Por una o por otra forma, ¿no? Entonces, ahí hay algo importante, pero no me voy tanto a la consecuencia, me voy a la importancia, y esto que inclusive también los formalistas, los exégetas de un inicio del siglo XIX no se dieron cuenta de algo, ¿ah? Creo que es importante diferenciar que la ley es abstracta, es general, pero los casos que conoce el juez son casos específicos y que no siempre la norma abstracta que ha sido pensada por el legislador, va a ser aplicable al caso en específico, porque el caso en específico puede tener elementos que el legislador no los ha advertido en la ley. Y entonces, este ejemplo del debate Constant-Kant es muy importante porque podría verse que evidentemente hay que ver las circunstancias, el contexto del caso en específico, y si el amigo, por defender al amigo, miente y le dice no, no está aquí, ¿no? Miente y falta a la norma, en este caso podríamos decir, este mentiroso incumplió la norma, no importa las consecuencias. Lo que podríamos decir es que más bien la norma debería estar reformulada, ¿no? La norma debería decir prohibido mentir, excepto cuando sea lo correcto, ¿no? Dependiendo del caso. Pero la norma no dice eso, ¿no? Porque el legislador difícilmente puede prever una situación como esa. Pero lo que tiene que hacer el juez, y esto es el caso que decía Savigny, y que es importante relevarlo, de la expresión impropia de la ley. La ley no es suficiente para resolver el caso porque el caso tiene elementos muy particulares, muy especiales, y por lo tanto el juez en ese caso podría no necesariamente aplicar la ley tal cual, pero el juez podría tener cierta discrecionalidad, y ahí te doy la razón cuando el propio Hart ya dice que aquí es casi ineludible la discrecionalidad, porque el juez no tiene la culpa que el legislador no haya previsto esto. Ahora, lo que ya propone Dworkin es, como tú dices, estoy de acuerdo, una propuesta política.
Dworkin está pensando de que el juez tiene que justificar su decisión en función a los valores políticos imperantes en la comunidad, ¿no? Entonces, pero igual, ¿acaso eso tampoco es discreción? Si ponemos el mismo caso en dos jueces, te apuesto que uno va a interpretar que un valor de la comunidad política es 1, es X, y el otro va a interpretar que el valor aplicable de la comunidad política es Y. De acuerdo, ¿no? imagínate en la Termina Constitución de siendo Estados Unidos, Scalia contra Jean Paul Stevens. Son dos formas de ver la política completamente diferentes. Sí, 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 completamente. Y lo otro que decías, mi estimado Juan Pablo, que creo que es pertinente, creo que el neoconstitucionalismo tiene, podría decirse, una dosis muy fuerte en el sentido político de la expresión conservadora, ¿no? Así como los del federalista en su momento, Madison Jay y Hamilton, eran unos conservadores, pero en un sentido liberal, pero conservador al mismo tiempo, porque no querían una democracia para todos, y esto es evidente, ¿no? Querían una democracia solamente de cierto tipo de personas acomodadas en la sociedad norteamericana, que ya me he referido cuando hice la explicación, y de cierta manera esta misma lógica se llega a aplicar en el neoconstitucionalismo, es decir, los jueces son los únicos que, porque tuvieron los suficientes medios y recursos, pudieron estudiar derecho, ¿no? Pudieron hacer una carrera judicial, y porque tuvieron contactos y porque pertenecen a una clase social y por lo tanto guardan ciertos valores, ¿no? Y que en nuestros contextos latinoamericanos están muy influenciados por ciertos valores y principios religiosos además. Entonces, ellos son los únicos que tienen la verdad, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque ellos son los estudiosos, la élite, ¿no? Y los demás somos los... Me recuerdas un poco la crítica que le hace Rorty a la teoría de la ética del discurso de Habermas, que básicamente Habermas plantea una ética del discurso para crear una verdad consensual. Me explico. Un discurso es ético, es ideal, cuando todos los participantes han tenido la posibilidad de intervenir, cuando todos los participantes están en condiciones de igualdad, cuando se les da la misma oportunidad para intervenir, cuando además son sinceros en su argumentación. Es decir, y parafraseando un poco a Kant, es un debate entre ángeles. Una verdad consensual, una ética del discurso es entre ciudadanos que están alejados de los problemas, encerrados con su botella de vino, hablando divinamente de temas lo más racional posible. Entonces Rorty en su crítica dice, pero es que la gente no es así. La gente se enfurece, la gente tiene problemas. Hay gente que no reacciona igual a otros. Parece que ese discurso racional es solo para nosotros, para solo una calidad de colectividad racional que no tiene problemas, que lo ha tenido todo en la vida y que es capaz de decirle al otro, estoy de acuerdo contigo, no me parece. Es eso, es decir, el debate constitucional se vuelve muchas veces un debate entre ellos que son una especie de élite que conoce el derecho constitucional, que conoce los términos del derecho constitucional, y otros sectores que van por otro lado completamente distinto. Entonces, en eso sí, y me he dado cuenta, son muchas las críticas que se hacen al neoconstitucionalismo. Además, volviendo al tema de la discrecionalidad, es una cuestión que a mi juicio ni siquiera es política, es del lenguaje. Tú sabes que yo me dedico a estudiar temas de lenguaje y hermenéutica, y es que la discrecionalidad es un tema del lenguaje y por lo tanto va a ser inevitable en el derecho. Este artículo famoso de Timothy Endicott, profesor de la Universidad de Edimburgo, curiosamente, ¿no? Dice, mire, es que la vaguedad del lenguaje es inevitable, ¿no? Ya queda para discusión si es deseable. Él dice que sí, que lo ideal es que las normas sean lo suficientemente vagas para que el juez sea el que las aplique, porque entre más precisión, más problema habrá. Pero bueno, eso es un asunto que se puede debatir más adelante. Pero entonces fíjate que sumado a este papel preponderante del juez, que Dworkin lo ilustra en El Imperio de la Justicia, cuando dice que una persona gana más o menos por lo que le dice un juez que por lo que le dice el Parlamento. O sea, el problema, aparte de la centralidad del juez, es que inevitablemente va a encontrarse con discrecionalidad.
Y es ahí cuando entra lo que tú dices, ¿qué pasa con el objetivismo moral? O mejor, con ese absolutismo moral. Ese es un cóctel que a mi juicio tiene que manejarse muy bien. Bien, entonces, no sé si alguien de nuestras asistentes tiene alguna pregunta para el profesor Inarra. Puede escribirla por el chat o puede manifestarse de alguna manera, como lo desee. ¿Alguien? Profesor Juan Pablo Señor Hugo decano. Paredes, decano de la Facultad de Derecho, para agradecerle al profesor, agradecerle a usted esta ponencia sobre este tema tan importante. Realmente ha sido muy ilustrativo para nuestros estudiantes y docentes que se encuentran conectados en este momento. Realmente mi intervención es para expresarle la gratitud en nombre de la facultad y la felicitación por este evento, como lo había escrito en el chat al inicio. Esperamos tenerlo prontamente nuevamente al profesor cuando la presencialidad lo permita o en otro evento virtual. Muchas gracias, profesores, y un saludo muy especial. Muchas gracias, señor decano. Le cedo la palabra a nuestro invitado. Muchas gracias, profesor Paredes, decano de la facultad. Muy gentil. La verdad, soy yo el honrado por esta invitación y principalmente le agradezco a mi amigo Juan Pablo Sterling, ¿no?, por esta gran oportunidad de darme la palestra para poder expresar unas cuantas ideas de algo que creo que es importante analizar, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, si no hay inquietudes, simplemente me resta agradecer al profesor Luis Gonzalo. Perdón. Sí. Sí, profesor Sterling. Sí, dígame, Patricia. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo interpretaríamos el neoconstitucionalismo del nuevo Estado Social de Derecho y si podríamos restringir a los jueces a actuar bajo una total imparcialidad y objetividad? Michael Andrés Caicedo pregunta. Muchas gracias, distinguido Michael. Bueno, creo que tiene dos partes tu pregunta, ¿no? La primera parte podríamos responderla de la siguiente manera. El Estado social más deviene de una construcción socioeconómica del Estado, un Estado garantista de ciertos derechos, de derechos principalmente laborales. No olvidemos la idea del constitucionalismo social que emerge en México a principios del siglo anterior y que también se refleja de gran manera en la Constitución de Alemania de los años 20 y que luego llega ese constitucionalismo social progresivamente a América Latina. Creo yo que esto principalmente podría reflejarse en los denominados derechos sociales, ¿no? Los derechos sociales vendrían a ser, podría decirse, esa magna idea de que el Estado debe precautelar. Y esto es simplemente que el Estado debe incidir en la economía, en las relaciones económicas y intervenirlas a favor de los más indefensos, ¿no? Podría decir Ferrayol inclusive la ley del más débil, ¿no? A favor del más débil, que es en este caso el trabajador, el desempleado, los grupos minoritarios en este caso. Y ahí podríamos ver las ideas de las affirmative actions o acciones afirmativas, que son ideas propias también de esta construcción del Estado social de derecho o del welfare state, ¿no? Que es una idea que lamentablemente está en desuso, está en crisis, la del Estado social, la del Estado de bienestar, ha sido denominado así, y por elementos principalmente de la política y de la economía, ¿no? No olvidemos, para nadie es misterio lo que ha ocurrido en nuestros países después de la caída del muro de Berlín, posteriormente el neoliberalismo en Latinoamérica, políticas de privatización. En el país ha sido también esto muy fuerte y que nos ha llevado a grandes crisis, ¿no? Y que quizás hasta hoy estamos arrastrando esas crisis que ya devienen en su raíz desde la década de los 90. En Bolivia, ustedes recordarán, hubo la famosa guerra del agua, una lucha del pueblo de mi ciudad, aquí Cochabamba, contra
una empresa extranjera, Aguas del Tunari, era un consorcio multinacional Betel, se denominaba así, que fue expulsado por el pueblo porque las tarifas del agua eran demasiado elevadas, y entonces se luchó por la nacionalización, si vale el término, de la administración de los recursos básicos de la sociedad, ¿no? Por parte del Estado. Esa es parte de la idea del Estado de bienestar, ¿no? Un Estado protector, un Estado interventor. Ahora, por otra parte, pienso que las ideas propias del neoconstitucionalismo pueden vincularse de cierta manera a esto a través de los derechos sociales, defendiendo a los derechos sociales como límites contra el poder, ¿no? Contra el poder ya ni siquiera del Estado, sino contra el poder de las empresas, contra el poder de los grandes monopolios o oligopolios. Pero pienso que no es tan necesaria la aplicación o el entendimiento, en este caso, del neoconstitucionalismo para que el Estado pueda ser un interventor. De hecho, el Estado ya era interventor de inicios del siglo XX, era un estado de bienestar sin acogerse a la ideología neoconstitucionalista, ¿no? Es decir, con esto me refiero que no están aparejadas una cosa con la otra, ¿no? Entonces, cuando tú dices, y si podríamos restringir a los jueces a actuar bajo una total imparcialidad y objetividad, pues para eso necesitamos instituciones fuertes, ¿no? Para eso necesitamos, podría decir, Aguiló, por ejemplo, nos habla de ciertas garantías internas y externas al proceso judicial. El principio de independencia, que ha estado muy venido a menos. No olvidemos que en mi país ha habido esta sentencia que nos ha llevado a la crisis. Ha sido muy, muy fuerte lo que ha ocurrido a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia al sentenciar que Evo Morales tenía un derecho a una reelección indefinida, ¿no? Y contrariamente a lo que una regla de la Constitución ya define el artículo 168 de la Constitución, dice, el presidente y vicepresidente solo pueden ser reelectos una vez de manera consecutiva, ¿no? Pero Evo Morales ya estaba yendo por su cuarta reelección, ¿no? Entonces, vulnerando esta norma constitucional, algo que el pueblo, que es la misma Constitución que él alentó el año 2008-2009 en su primer gobierno, y es la misma Constitución que él promulgó, ¿no? El año 2009, después de un referéndum de aceptación mayoritaria, ¿no? De la Constitución política del Estado. Entonces, la idea es, pues, que el poder no rebase al órgano judicial. Pero el poder, pues, siempre va a querer hacer esto, ¿no? Lo que más bien es que debemos pensar la academia jurídica en cómo hacer que el principio de imparcialidad y el principio de independencia judicial sean cada vez más principios respetados como parte de una institucionalidad del Estado. Pero ojo, en mi criterio, el neoconstitucionalismo y sus tesis, la de dar prioridad a los principios por sobre las reglas, por ejemplo, en este caso la idea de la derrotabilidad, permite que en casos como el que he mencionado, cuando favorecen al poder, ciertos principios, como son tan abstractos y ambiguos, pueden ser interpretados en contra de reglas claras y específicas, como la que he mencionado del límite de una sola reelección, y sean un pretexto justificatorio que traten de justificar, ¿ya?, decisiones como esta. Entonces, en contextos de países donde hay un hiperpresidencialismo, diría Carlos Nino, es todavía mucho más dramático sostener tesis neoconstitucionalistas, porque la situación política más bien va a tratar de utilizar las tesis neoconstitucionalistas a su favor. Y esto es algo que es un peligro que debemos considerar, ¿no? Bien, gracias, profesor Luis. También Esteban me pregunta, entonces, en Colombia, ¿qué podemos esperar con el constitucionalismo? Supongo que es neoconstitucionalismo a futuro. Yo te trasladaría la pregunta, querido Luis, diciendo, ¿qué podemos esperar en Latinoamérica? ¿Qué perspectiva ves tú? Bueno, aunque la pregunta más adecuada sería en Bolivia, pues porque no tenemos la posibilidad de conocer cuál es la situación puntual en cada país de Latinoamérica, sino tú a grandes rasgos, ¿cómo ves el futuro del neoconstitucionalismo? Y una vez tú nos indiques, yo pues haré alguna apreciación sobre el caso colombiano.
Sí, decía que en Bolivia, por ejemplo, yo adopto una posición muy crítica en relación a, por ejemplo, a la elección democrática de jueces y magistrados de altos tribunales aquí en Bolivia. Yo opino que sostener esto es, claro, algunos dicen, así le damos legitimidad democrática a las decisiones judiciales. Pero las decisiones judiciales no necesitan de legitimidad democrática, por lo menos en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Hace unos meses, o un tiempo, unas semanas aquí en Bolivia, hubo un asesinato a una joven, ¿ya? Y por parte de un policía, ¿ya? Pero era una relación amorosa y al final desapareció el cadáver, lo encontraron y el pueblo salió, la familia, fueron en manifestación y esto se ve muy continuamente últimamente en nuestros países, que la gente piensa que los tribunales son lugares como las asambleas donde pueden ir, acudir con pancartas, a presionar al juez a decidir conforme el pueblo quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite, es decir, la elección democrática de los jueces, permite que el más bien pueblo entienda que como el pueblo eligió democráticamente al juez, el juez está obligado a respetar lo que el pueblo decida y lo que el pueblo vaya a presionar, ¿no? En lugar de que el juez, o de que se entienda que el juez está sujeto a la ley, de que el juez está sujeto a la juridicidad normativa y no a la democracia asamblearia, si se quiere, ¿no? Porque esa no es la labor del juez. El neoconstitucionalismo, de gran manera, nos está llevando a una lógica del juez activista, a una lógica del que el juez, porque yo considero que porque, claro, ahora, e inclusive es una crítica al propio Jeremy Waldron, que cuando dice los legisladores tienen una representación democrática directa, pero los tribunales tienen una representación democrática indirecta, pero ya está hablando de una representación democrática. Y está diciendo, bueno, entonces indirectamente los tribunales también tienen que pensar cómo legitimar democráticamente su decisión. Los tribunales, en mi entender, a mi juicio, no tienen por qué pensar que sus decisiones tienen que estar legitimadas democráticamente. Lo que tienen que pensar es cómo sus decisiones deben estar justificadas legal y constitucionalmente. No deben pensar en la legitimidad democrática. Y el neoconstitucionalismo, desde ese punto de vista, nos está diciendo, bueno, al tener la última palabra, inclusive sobre temas de derechos políticos, incluyendo, y es que creo que hay que alentar estudios aquí de pensar qué temas el Tribunal Constitucional puede conocer, porque el Tribunal Constitucional, tal cual como ahora, tiene el poder sobre todo, tiene la última palabra sobre todo, sobre toda la Constitución, sobre todos los derechos, es decir, sobre cualquier acción administrativa, sobre cualquier, inclusive sentencia judicial o decisión dentro de los órganos legislativo y ejecutivo. Entonces, el Tribunal Constitucional es el todopoderoso aquí y lo puede resolver todo, y pienso que esa lógica nos está llevando a que, como el Tribunal Constitucional puede resolver todo, todos los problemas políticos deben llegar al Tribunal Constitucional, y eso está generando lo que ya otros autores han llamado la judicialización de la política, ¿no? O también la politización de la justicia, podríamos decirlo, ¿no? Son dos fenómenos que van de la mano, están muy estrechamente vinculados, porque claro, el Tribunal Constitucional ahora tiene que resolver todos los problemas políticos también, cuando los problemas políticos deberían resolverse en las asambleas, en el órgano legislativo y en los mecanismos democráticos establecidos en las constituciones, ¿no es así? Gracias, Luis. Sí, simplemente para complementar, porque Esteban nos pregunta qué podemos esperar de ese constitucionalismo a futuro. Personalmente, y en el caso colombiano, bueno, Luis lo dijo, es un paradigma que está imperando. O sea, en el derecho, los paradigmas son hegemónicos, ¿no? Así como hubo un paradigma y un naturalista hegemónico que con la Revolución Francesa se rompe y le da paso a un paradigma positivista que con la Segunda Guerra Mundial se rompe, le da paso a este paradigma naturalista bajo, pienso yo, un nuevo rótulo que es neoconstitucionalismo. Pues la respuesta es que va a seguir. Y yo pienso que en Colombia particularmente, dado el papel de la Corte Constitucional, va a seguir creciendo.
desde luego, nuestro objetivo no es decir el neoconstitucionalismo no sirve o ha sido un fracaso. No, digamos que ha sido nuestro objetivo presentar críticas que son muy viables, pero para nadie es un secreto que Colombia no sería la misma sin la Corte Constitucional. Piensa en Colombia en los últimos 20 años sin el papel de la Corte. O sea, de alguna manera el neoconstitucionalismo va a seguir por varias razones como paradigma hegemónico. Primero, porque los paradigmas ¿dónde se gestan? En las facultades de Derecho. Y todavía el discurso neoconstitucionalista es fuerte en las facultades de Derecho. Desde luego se lo puede cuestionar como cualquier paradigma jurídico, pero es un paradigma fuerte. En segundo lugar, no hay que olvidar el papel mediático que cumplen los tribunales constitucionales, ¿no? Guste o no, la Corte Constitucional nuestra está en el ojo del huracán constantemente en los medios y de alguna manera esto nos lleva a la idea, o el ciudadano concibe la idea de que el derecho es lo que la Corte dice, ¿cierto? Y en tercer lugar, digamos que todavía están muy recientes las críticas al positivismo para, a mi juicio, empezar a decir el neoconstitucionalismo va a decaer. Yo pienso que el futuro todavía sigue siendo hegemónico, va a seguir siendo hegemónico, pero sí ya empiezan a verse ciertas grietas. Empieza a cuestionarse y empieza a decirse, venga, esto hay que mirarlo con cuidado, y precisamente es el ejercicio que tratamos de hacer hoy. Hace poco, y para retomar un poco lo que decía el profesor Luis, estaba terminando un texto donde miraba cómo el paradigma jurídico discursivo en los estados constitucionales se asemeja mucho a esta metáfora de Humpty Dumpty en Alicia a través del espejo, la obra de Lewis Carroll, ¿no? Cuando le dice a Alicia, mira, lo que yo digo significa lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Ese es el verdadero problema. El juez siempre va a decir, mire, esto vale porque yo lo digo, nos guste o no nos guste. Entonces, es ahí donde debemos tener mucho cuidado, mucho recelo, repito, ante un paradigma que a mi juicio seguirá siendo hegemónico. Va a seguir existiendo activismo judicial, pero reitero, las críticas van a empezar a surgir como han surgido con todos los paradigmas. Bien, ahora, una pregunta que hace Cristian, y en esta sí, yo pienso que Luis tiene un ejemplo puntual, y es, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el neoconstitucionalismo en los países latinoamericanos? ¿Es realmente el esperado? Entonces, en el caso de Bolivia, ¿qué panorama hoy haces del neoconstitucionalismo? ¿Trajo los cambios que mucha gente esperaba? ¿No fue tan impactante como muchos pensaban? Es una pregunta que hace Cristian. Sí, gracias, Cristian. Bueno, personalmente creo que, como ya de alguna manera Juan Pablo, el profesor Sterling, ya nos mencionaba, hay elementos positivos, no vamos a decir que no, ¿no? Sin embargo, nuestra función es hacer crítica para, a partir de eso, también comenzar a desarrollar nuevas propuestas, ¿no? Entonces, en sí, los elementos, los efectos esperados, podría decirse como muy notoriamente es negativo, dado el contexto caudillista, hiperpresidencialista de nuestros países latinoamericanos, es que el neoconstitucionalismo ha sido utilizado como una herramienta para que el poder pueda hacer variar la constitucionalidad normativa o la legalidad cuando ésta no le conviene al poder, ¿no? Esto es un elemento importante. Por otra parte, creo que un elemento igual que es digno de consideración y que el propio Robert Alexy lo considera, es más también Habermas, que es el del llamado paternalismo constitucional, ¿no? De que los jueces se convierten en padres, padres de la patria, padres de la Constitución, y que ellos son los que nos orientan cómo debemos conducirnos, cómo debe ser la democracia. Y entonces el ciudadano está guiado por el padre, así como el hijo es guiado por el padre. El ciudadano, pues, más no puede innovar, porque ya el padre lo innovó todo y lo dijo todo. Entonces, ese es un elemento que hay que considerarlo, porque al fin de cuentas, la democracia va a encontrar para el neoconstitucionalismo ese límite en la Constitución, y no solamente en la Constitución, sino en la interpretación constitucional de los jueces. Entonces,
la democracia está atada de manos en una silla, ¿no? No puede hacer mucho en ese escenario. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, y que ahí también necesitamos a los cientistas políticos, es ¿qué democracia queremos? ¿No? ¿Estamos preparados para una democracia de las masas? ¿No? Ya no pensar como el discurso del terror del neoconstitucionalismo, ¿no? Y decir, no, las masas son peligrosas y nos van a llevar al holocausto como lo hicieron los nazis, ¿no? No. El discurso es más bien, estamos preparados para una democracia de masas, estamos preparados para aceptar que todos somos iguales, que todos tenemos la misma capacidad para proponer. Cualquiera de nosotros puede ejercer un cargo público. Por ejemplo, aquí en muchos pueblos indígenas de mi país hay esta idea de la rotatoriedad en, digamos, los cargos públicos, digamos, en la representación. Y además, esta rotatividad puede ser en dos sentidos, en el sentido de que un tiempo está alguien de autoridad y luego le toca al otro, ¿no? O puede haber la lógica del sorteo, por ejemplo, ¿no? Del sorteo como una forma de elegir a la autoridad. Algunos dicen, por ejemplo, Sebastián Linares, un argentino, dice que, por ejemplo, el sorteo puede ser aplicable siempre y cuando nos aceptemos a todos como iguales. Y además, quizás es deseable. ¿Por qué? Porque la persona que no quiere ser autoridad, que no quiere una función pública, es una persona que no tiene un interés en ese cargo público y que por lo tanto quizás lo podría hacer bien, ¿no? Que a diferencia de otros que buscan llegar al poder, ¿no? Entonces, pero hay que estudiar todo esto y hay que ver si, hay que pensar si estamos preparados para ese tipo de democracia donde haya menos límites constitucionales para la toma de decisiones públicas, ¿no? Sino, mientras tanto, mientras no estemos preparados para ese tipo de democracias, mientras no aceptemos que cualquier persona, una mujer, un joven, un viejo, qué sé yo, cualquier persona está en la misma aptitud para desarrollar o hacerse cargo de esos cargos, ¿no? Mientras no estemos de acuerdo con eso, mientras no estemos, digamos, no aceptemos esto, quizás todavía la idea del neoconstitucionalismo va a estar imperando ahí, ¿no? Bueno, solamente eso. Sí, gracias, Luis. Bueno, y nos dice Carlos Alfredo algo que es muy interesante y que sí hay que tenerlo en cuenta, desde luego. Es decir, él de alguna manera plantea que si se me permite la expresión, se la cargamos a los jueces, pero pues ¿dónde queda la responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo? Y ese comentario que él hace es muy pertinente, porque digamos que los neoconstitucionalismos, digamos, su intensidad depende, y bien lo ha dicho Luis, pues de qué tanta fortaleza institucional tenga un país. Y en países como Colombia, donde el legislativo tiene una imagen pésima y además donde su actividad es, digamos, es cuestionable, ¿cierto? Pues en este país se legisla generalmente para sacar estampillas, para la nación se une a los 470 años del corregimiento del Charco del Burro, para hacer estampillas, para hacer estatuas, y rara vez legisla sobre asuntos interesantes. La pregunta es, bueno, pero pues, vamos con los jueces, pero no nos damos cuenta que hay un legislativo que no colabora y que hay un ejecutivo que está muchas veces más pendiente de cuestiones verdaderamente políticas, de reelecciones, de clientelismo, y que en últimas le toca a los jueces echarse al hombro las cuestiones sociales. Esto que dice Carlos Alfredo es cierto, pero reitero, el neoconstitucionalismo ha podido responder tanto ontológicamente, metodológicamente y epistemológicamente como teoría del derecho ha podido responder, pero como todo paradigma no se puede convertir en un dogma. Y si bien es cierto, los jueces han llegado a asumir posiciones que muchas veces les toca porque las otras ramas no lo hacen, sí debemos tener cuidado porque de alguna manera como que la ciudadanía se relaja y termina asumiendo que el derecho es solo lo que diga el tribunal, y eso, como lo hemos reiterado en varias ocasiones, puede terminar siendo contrario a la idea democrática que buscaba defender el neoconstitucionalismo. Al final, ¿cuál sería la solución?
digamos que la primera es una institucionalidad marcada, como lo plantea el profesor Luis, donde se garantiza una verdadera independencia, porque digamos que la imparcialidad, la objetividad del juez es casi que una quimera, pero sí se puede limitar con una institucionalidad fuerte. Y en segundo lugar, y esto es algo que siempre sostendré, es que los ejercicios argumentativos y hermenéuticos deben ser muy rigurosos, muy rigurosos. ¿Por qué? Para adecuarnos efectivamente a los postulados de la ley y la Constitución y para argumentar racional y razonablemente cuando no se esté con esos postulados. El problema, y se vuelve un círculo vicioso, es que pues el juez es el último en determinar el contenido de la argumentación. Por eso es que debemos estar vigilantes con el neoconstitucionalismo. Si a mi juicio significó un cambio de paradigma, significó una bocanada de aire fresco para muchas concepciones positivistas que eran cuestionables, pero no podemos considerarlo como la respuesta a todos los problemas del derecho. Es un paradigma hegemónico, pero tiene cuestionamientos, ¿no? Pues les agradecemos a todas y a todos por sus preguntas, muy interesantes todas. Se dieron cuenta que nos dieron la posibilidad de profundizar. Y ya para finalizar y para cerrar, darle un último espacio al profesor Inarra para una conclusión sobre este tema. Gracias, mi estimado profesor Sterling. La verdad es que, bueno, la última pregunta me dejó pensando, y es cierto que el neoconstitucionalismo, y no solamente a la corriente del neoconstitucionalismo, sino del realismo jurídico, ¿no? Principalmente la del realismo jurídico, tenemos el genovés, por ejemplo, ¿no? O el norteamericano, que le ponen mucho peso a la función judicial, es decir, como que la teoría del derecho, principalmente después de Kelsen, como que nos hemos olvidado, y creo que ahí se puede atribuir mucho a la distinción que hace Bobbio, ¿no? Del positivismo jurídico en ideológico, teórico y metodológico, y de decir que uno puede ser un positivista metodológico sin ser un positivista ideológico, ¿no? Pienso que al decir eso, quizás poco no es del todo acertado. ¿Por qué? Bueno, yo no soy nadie para refutar al gran Bobbio, ¿no? Pero creo que la división que hace Bobbio es muy interesante desde el punto de vista teórico, ¿ya? Pero ya desde el plano de la institución, de lo institucional, el positivismo ideológico podía abrazar dos ideas, el positivismo ideológico. El positivismo ideológico en el sentido de Hobbes, por ejemplo, ¿no? En el sentido de Thomas Hobbes, de que el Estado debía existir porque establece el orden y la paz y la seguridad. Y por lo tanto, no importa si el soberano, que es un príncipe o una asamblea, decía no importa, pero la función que tiene que cumplir es la de imponer el orden, la paz y la seguridad, ¿no? Pero esa es una idea de un positivismo ideológico al estilo hobbesiano, pero el otro estilo es el de la democracia, ¿no? Es decir, que la ley puede ser el fruto de la democracia, el producto de la democracia, y ahí quizás un positivismo ideológico democrático, es decir, que abrace a la democracia como parte de la fuente del derecho, procedimental, si se quiere, del derecho, es importante para pensar en la fortaleza de las instituciones, porque es cierto, la teoría del derecho se ha olvidado casi todo el siglo XX de que están los otros órganos. Hay que armar una teoría de la legislación, hay que armar una teoría de la administración, ¿no? Y el derecho, el pensamiento jurídico necesita no solamente ya dejar de desarrollar, es decir, la función judicial o el pensamiento de lo judicial o del razonamiento judicial, sino también el razonamiento administrativo del Estado, si se quiere burocrático, ¿no? Y el del razonamiento legislativo del Estado. Porque mucho va a depender de lo que se resuelva en la teoría de la legislación para cómo los jueces van a resolver los casos, ¿no? Entonces, ese elemento es muy importante. Yo estoy muy agradecido contigo, mi estimado Juan Pablo, con toda la universidad, con todos los que han asistido. Gracias por haberme escuchado y por haberme soportado unos cuantos minutos. No, para nosotros es un placer enorme, y hago de nuevo eco
de las palabras del señor decano. Esperamos que nos acompañes más adelante, ya sea de forma presencial o de forma virtual. Por ahora, simplemente invitarlos e invitarlas este 22 de octubre al Congreso de la Asociación Colombiana de Filosofía del Derecho, de la que soy parte de la Junta Directiva, donde también nos va a acompañar Luis junto con otros profesores de España, de Estados Unidos, de Italia, de Colombia. El tema va a ser Filosofía del Derecho, Democracia en épocas de pandemia. Ya oportunamente les indicaré cuál es el link. No tiene costo. Los congresos de ASOFIDE son sin costo para los estudiantes. Y ahí estaremos hablando más de estos temas. Y para mí siempre es un placer conversar sobre temas de teoría del derecho, de filosofía del derecho, de filosofía en general, y pues siempre estaré atento para generar esos espacios en la facultad, que desde su creación yo tuve el orgullo de ser un miembro fundador de la facultad. Siempre quiso aspirar a tratar temas de filosofía del derecho, a diferenciarse de otras instituciones precisamente por la fuerza de la filosofía del derecho, y por eso quise invitar a Luis, que compartimos una pasión especial porque la filosofía del derecho sea entendible, sea abordable por el estudiante y que no se presente como algo por allá abstracto, incomprensible, ¿no? La filosofía es buena en tanto se comprenda, y eso es lo que queremos, que la facultad de Derecho, que nuestra facultad de Derecho tenga una formación jurídica sólida, y esa es la única forma de garantizar calidad. Luis, de nuevo, muchísimas gracias, un abrazo hasta Cochabamba, la bellísima Cochabamba, a tu familia, a tu esposa, a tu lindísima niña, a tu hermano, a tu mamá. Conozco a tu familia, son un encanto, y bueno, nos veremos constantemente, estoy seguro de ello. Muchísimas gracias, Luis. Patricia, entonces te dejo para hacer el cierre del evento. Muchísimas gracias al profesor Luis Inarra Ceballos y profesor Juan Pablo Sterling. Siempre es un gusto escucharlos. Pues muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado, a nuestros estudiantes, a las personas externas, a los docentes y administrativos. Ha sido un conversatorio bastante interesante y pues nuevamente agradecerles e invitarlos a todos ustedes para que sigan conectándose con todos los eventos de la Uniautónoma del Cauca. Tenemos para este 23 de septiembre un webinar, Factores de Éxito en el Ambiente Universitario, a las 5 de la tarde, así que por favor visitar nuestras redes sociales y nuestra página web www.uniautonoma.edu.co. Muchísimas gracias nuevamente y damos por terminado este webinar. A todos, feliz tarde. Uniautónoma del Cauca. Haz que suceda.